El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Mis pasiones. En este programa les hablaré de todo eso que hago tras bambalinas. Para los que me conocen un poquito, sabrán que escribo, pero además de esto me apasiona conocer a otros escritores, dibujar, leer y sobre todo escuchar música. En esta oportunidad les tenemos una sorpresa. Para los que extrañaban estos relatos, les traemos una entrevista a un escritor de fantasía que nos permitió adentrarnos en su mundo literario. Disfruten esta entrevista con la voz de Mary, representando al escritor Jonathan Borjas. El crepúsculo colorea el cielo de tonalidades magenta que me recuerdan a mi hogar. Los pensamientos se sumergen en la claridad del agua del lago donde me encuentro. En esta ocasión estoy esperando a un autor que me dejó conocer un poco del mundo de su libro, a la orilla de este lago donde su historia se adentra en tantas sensaciones. El aroma a humedad alzándose hasta rozar mis pómulos me inspira a relajarme. Alzo la mirada y lo veo, caminando tan tranquilamente que me pareciera un simple espejismo. Pero en efecto es Jonathan. Se sienta a mi lado y me ofrece un vaso de una bebida que al tacto me incita a beberla. Es una delicada limonada con menta que no hace más que complacer a mi cuerpo que clamaba por beber algo. La sensación cálida llega a ser un poco fuerte, pero el contraste con la bebida fría y el agua acariciando mis pies es sublime. Poder charlar aquí con él. Qué gusto podernos saludar. Lo mismo digo, Jonathan. Es un placer reunirnos aquí. Sin duda, tenías razón. Es mágico estar en este lago luego de conocer tu libro. Cuéntame, ¿qué te inspiró esta historia? Literalmente fue un sueño. Un día de pandemia desperté con esta historia. Obviamente de ahí al resultado final llevo casi un año de proceso, cambios, dudas, desánimos, esas cosas que como escritor se viven. Y bueno, creo que en mi subconsciente estaba sin querer el gusto por la fantasía. No lo sé, creo que todos en su momento fantaseamos con algo, pero todos coincidimos en cómo quisiéramos que fuese nuestra realidad. Me parece sumamente interesante. La pandemia sacó ese lado artístico que muchos manteníamos dormido o en pausa. Y en efecto, te entiendo, ser escritor es una montaña rusa. Pero te diré que como lectora, me alegro de que llegaras a publicarlo y darnos una historia que podemos hacer nuestra y soñar con ella cuando lo necesitemos. Con tu historia, ¿tienes algún tema de fondo? Inconscientemente, sí. ¿Cuál? Ni yo mismo podría decírtelo. Prefiero que cada quien lo interprete según lo necesite. Más bien dime, ¿tú qué fondo le das? ¡Qué listo! En este caso, dejaré esa respuesta pendiente, porque como sabes, me gusta traerles reseñas sin spoilers, y muy pronto los suscriptores del canal podrán deleitarse con las emociones que tu libro despertó en mí. Solo te adelantaré que me agradó la sensación que nos das en el lago. Ahora dime, ¿tienes algún personaje favorito en tu historia? Definitivamente, Frank es un personaje muchísimo más complejo de lo que se conoce de él. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? Por ahora me siento muy cómodo con este género, aunque no quisiera encasillarme solo en él. Por último,
¿Qué le dirías a un lector que no es fan de la fantasía para que lea Los destinos de Izan? Como mencioné al inicio, todos fantaseamos alguna vez y cada historia, aunque sea fantasía, tiene un toque de realidad y viceversa. ¿Y qué te puedo decir? Cuando tenemos un bebé, queremos que todos vean lo bonito y listo que es. Lo mismo pasa con mi novela. Ha sido un gusto hablar. Sin duda es grandioso conocer a escritores que ven a sus obras como parte de ellos, e incluso como un hijo que dejan conocer este mundo, deseando que sea tratado con el cariño que nosotros imbuimos en nuestras obras. Espero muy pronto volvamos a coincidir. Definitivamente, estar contigo en este lago me transportó y me hizo recordar cada vez que acompañaba a Isan, Bruno y Amelia en este mismo lugar y me hizo recordar de nuevo cada emoción al venir aquí. Gracias por eso. Llega la noche y nos descubrimos charlando animadamente. Es sin duda sobrecogedor conocer personas con las que se comparte el amor a la literatura y el bello arte de escribir. Las estrellas se ponen en el firmamento y nosotros nos despedimos con un afectuoso saludo y la promesa de volvernos a ver para hablar de su libro y, por qué no, de lo que le depara su carrera como escritor. Camino entre sueños y realidad. Es grandioso visitar escritores en sus mundos. Los espero muy pronto en mi próximo viaje. Esta ha sido la entrevista. Esperamos sus comentarios y agradecemos a Jonathan por brindarnos la confianza de charlar y conocerlo un poco más. Ahora vienen las recomendaciones que son muy especiales. Les tenemos 3 libros que me han cambiado la perspectiva de la vida de alguna manera. Comenzamos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Tokyo Blues de Haruki Murakami. Mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha una vieja canción de los Beatles que le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de los años 60, con una mezcla de melancolía y desasosiego. Toru recuerda entonces a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de este distanció a Toru y a Naoko durante un año, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición de otra mujer en la vida de Toru le lleva a experimentar el deslumbramiento y el desengaño allí donde todo debería cobrar sentido. La segunda recomendación es La zona muerta de Stephen King. A John Smith le horrorizó descubrir que había pasado más de 4 años en coma, pero le horrorizó aún más descubrir que podía conocer las cosas por anticipado. Él
Sabía que aquel hombre perverso iba a convertirse en presidente de Estados Unidos e iba a destruir el mundo, y por eso tenía que matarlo. La tercera recomendación es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Las hijas de la señora Bennet no tienen otro objetivo en su vida más que conseguir una buena boda para todas ellas. Dos ricos jóvenes, el señor Bingley y el señor Darcy, aparecen en su punto de mira e inmediatamente se ven señalados como posibles presas, pero los planes de su madre no siempre se consolidarán. A continuación, nuestra lectura, La Guerra de los Mundos. Capítulo 4. Se abre el cilindro. El sol se estaba poniendo cuando volví al terreno. Grupos dispersos de gente llegaban apurados desde Woking y una o dos personas regresaban. La multitud alrededor del cráter se hacía más grande y sobresalían como sombras negras contra el amarillo limón del cielo. Eran tal vez unas 200 personas. Algunas voces subían de tono y un pleito parecía estar sucediendo cerca del cráter. Pasaron por mi mente imágenes extrañas. Conforme me iba acercando, escuchaba la voz de Stent, que decía: ¡Atrás, atrás! Un niño se acercaba corriendo hacia donde yo estaba. Se estaba moviendo, me dijo mientras pasaba delante de mí. Se está abriendo. Esto no me gusta. Mejor me voy. Sí, yo ya me voy. Me acerqué a la multitud. Realmente había 200 o 300 personas, según mis cálculos, dándose de codazos y empujándose entre sí. La una o dos mujeres que estaban ahí no eran en absoluto las más inactivas. Cayó dentro del cráter, alguien gritó. ¡Retrocedan!, dijeron varias personas. La multitud se balanceaba y yo me abrí paso a codazos. Todos parecían estar muy eufóricos. Escuché un zumbido muy extraño, proveniente del cráter. Te pedí, gritó Gilby, que me ayudaras a mantener a estos idiotas alejados. No sabemos qué carajos puede haber dentro de esa cosa. Vi a un joven, creo que era ayudante en una de las tiendas de Woking, que estaba parado sobre el cilindro y estaba trepando para salir del cráter otra vez. La multitud lo había empujado hacia allá.
El extremo final del cilindro se desatornillaba desde adentro. Casi medio metro de metal brillante era proyectado. Alguien tropezó conmigo y por poco me avienta contra la punta del tornillo. Mientras me volteaba, se debió de haber abierto el objeto y la tapa del cilindro cayó sobre la grava con un golpe sonoro. Di un codazo a la persona que estaba a mi lado y giré la cabeza hacia la cosa una vez más. Por un momento, la cavidad circular se veía completamente negra. Tenía el atardecer frente a mis ojos. Creo que todos esperaban ver salir un hombre del cilindro. Tal vez un ser ligeramente distinto a nosotros, pero un hombre en lo esencial. Sabía que eso era lo que yo esperaba, pero al buscar observé de inmediato algo revolviéndose entre las sombras, movimientos ondulantes y grisáceos, uno detrás de otro, y después dos discos luminosos, como un par de ojos. Entonces, algo parecido a una pequeña serpiente color gris, del mismo grosor que un bastón, se ovilló por la parte superior de su cuerpo al tiempo que se balanceaba y salía volando por los aires hacia mí. Después otra. Tuve un escalofrío repentino. Una mujer que estaba a mi lado lanzó un grito muy fuerte. Di media vuelta, manteniendo los ojos fijos en el cilindro, desde donde emergían otros tentáculos, y comencé a abrirme paso, alejándome del borde del cráter. Observé que la sorpresa se convertía en horror en los rostros de las personas que me rodeaban. Escuché exclamaciones inarticuladas por todos lados. Hubo un movimiento general hacia atrás. Vi que el tendero seguía luchando al borde del cráter. Me di cuenta de que estaba solo y vi que la gente del otro lado del cráter salía corriendo, Stent entre ellos. Volví a mirar el cilindro y un terror incontrolable se apoderó de mí. Me quedé petrificado, mirando fijamente. Una masa enorme, redonda y gris, quizás del tamaño de un oso, se elevaba fuera del cilindro con tal lentitud que nos exasperaba. Mientras iba emergiendo y atrapaba la luz, brillaba como cuero húmedo. Dos enormes ojos negros me miraban fijamente. La masa que los enmarcaba, la cabeza de aquella cosa, era redonda y se podía decir que tenía un rostro. Tenía una especie de boca debajo de los ojos, cuyo contorno, carente de labios,
temblaba y babeaba entre jadeos. La criatura se agitaba y se jaloneaba compulsivamente. Un tentáculo largo y delgado sujetó el borde del cilindro. Otro se balanceaba en el aire. Aquellos que nunca han visto un marciano apenas pueden imaginar el horror tan extraño de su apariencia. Su peculiar boca en forma de V, con el labio superior puntiagudo, la ausencia de frente, así como de mentón, debajo del labio inferior, que tenía forma de cuña, el incesante temblor de la boca, los tentáculos agrupados como el cabello de una gorgona, la respiración exagerada de los pulmones, en una atmósfera extraña, la evidente pesadez y lentitud de sus movimientos como consecuencia de la gran energía gravitacional de la Tierra, sobre todo la extraordinaria intensidad de sus inmensos ojos. Eran al mismo tiempo vitales, intensos, inhumanos, tullidos y monstruosos. Su grasosa piel morena tenía un aspecto lamoso. Algo en el tedio y la torpeza de sus movimientos resultaba inexplicablemente terrible. En este primer encuentro, en este primer vistazo, estaba sobrecogido por la repugnancia y el terror. De pronto, el monstruo desapareció. Perdió el equilibrio sobre el borde del cilindro y cayó al interior del cráter, haciendo un ruido como cuando cae un costal lleno de pieles. Dio un grito extraño y sordo, e inmediatamente después otra de las criaturas apareció misteriosamente en la profunda sombra del orificio. Giré y corrí desenfrenadamente hacia el primer grupo de árboles, a unos 100 metros de distancia, pero corrí en zigzag y con tropiezos, porque no podía quitarle los ojos de encima a estas cosas. Ahí, entre los pinos y algunos arbustos de tojo, me detuve a tomar aire y en espera de futuros acontecimientos. El terreno que rodeaba los arenales estaba repleto de personas, todos de pie, como yo, con un terror casi fascinante, mirando con atención a las criaturas, o mejor dicho, al montón de grava a la orilla del cráter, en donde yacían. Más tarde, con un nuevo temor, observé un objeto redondo y negro que se asomaba y se ocultaba a la orilla del cráter. Era la cabeza del tendero, que se asomaba como un pequeño objeto color negro bajo el caluroso cielo occidental.
Apenas tenía un hombro y una rodilla fuera del cráter. Parecía resbalarse una vez más hasta que solo le quedaba la cabeza a la vista. De pronto desapareció y casi podría asegurar que escuché un pequeño grito. Tuve el impulso momentáneo de volver y ayudarlo, pero el miedo fue mayor. Entonces la visibilidad era muy poca. Las cosas parecían estar ocultas por el cráter profundo y por el montón de arena que el cilindro había formado al caer. Cualquier persona que viniera desde Chobham o Woking se habría asombrado de vernos. Una decreciente multitud de alrededor de 100 personas que estaban de pie sobre un enorme círculo irregular o en algunas zanjas, detrás de los arbustos, al lado de las verjas y los setos, casi sin hablar y en suma, gritando exaltados, mirando fijamente unos montones de arena. El barril de cerveza permanecía en el piso como un extraño objeto abandonado, ensombrecido frente al cielo ardiente. En el arenal había una fila de vehículos desolados con sus caballos, comiendo de las cebaderas o raspando el piso con las pezuñas. Terminamos el cuarto capítulo. Hasta la próxima, amigos. Espero alguno de estos libros los atrape. Cada uno fue para mí una forma de entenderme. El amor, la pasión y compasión están presentes en esta lista. Suscríbanse y disfruten de nuestras reseñas y de las publicaciones diarias que estamos subiendo con motivo de mi cumpleaños. Disfruten mucho su día. ¡Chao!